Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 6 de Normal pero Diferente. Hoy te traigo un tema que me apasiona, que es la intimidad con Dios, la importancia de la intimidad con Dios. Jesús nos dejó un principio fundamental que nosotros tenemos que aplicar, que es aprender a hablar con Dios, aprender a tener comunicación con Él, una amistad que se desarrolla en una relación constante, diaria, y que lo hacemos de manera intencional. Y Él nos dejó este principio en Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si nosotros queremos realmente conocer a Dios, no vas a conocer a Dios en medio de mucha gente. Le vas a conocer a Dios verdaderamente en la intimidad. ¿Dónde aprendes a conocerle verdaderamente a una persona? Cuando compartís mucho tiempo con esa persona. Cuanto más tiempo compartís con una persona, aprendes a conocerla mejor, cómo se conduce, cómo piensa, qué principios respeta, qué valores tiene. Y Dios es, si bien es cierto, es el Dios del universo, el todopoderoso Señor, creador del cielo y la tierra y de todo el universo. Él también quiere ser tu amigo. Y la amistad con Dios tiene beneficios que no te puede dar absolutamente nada ni nadie en esta tierra. De hecho, dice la palabra en Salmo que Él reserva su amistad personal para aquellos que le tienen un temor reverente, para aquellos que le tienen respeto. Y yo quiero leerte un poquitito lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Es un versículo muy conocido. En la versión de la Reina Valera dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. La palabra llamado ahí, por el cual fuisteis llamado, en el original es convocar o invitar. O sea, lo que la Biblia realmente está diciendo cuando leemos esto es: fiel es Dios por el cual fuisteis convocados o invitados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero como toda invitación, Él no te puede obligar a que aceptes esa invitación. Yo te puedo invitar a algo, pero vos aceptás o no esa invitación que yo te doy. Por eso Él nunca te va a obligar, Dios nunca va a obligar a alguien a hacer algo. Tiene que ser una decisión que salga de tu parte, aceptar o no esa invitación. Pero miren qué interesante, en otras traducciones del mismo capítulo y versículo, por ejemplo la versión de la NTV dice: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado, para que vean que llamado realmente es traducido como invitación, los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La versión de la PDT dice: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo. O sea, Dios quiere que compartas toda tu vida con Él. Dios, en la versión de la TLA dice: Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y Él es siempre quien cumple su palabra. Entonces el desafío de Dios para nosotros es aprender a compartir todo con Él en intimidad. ¿Por qué nosotros tenemos en nuestra época tanta lucha con depresión, pánico, etcétera, etcétera, etcétera? Porque no sabemos dónde recurrir, no sabemos en momentos difíciles dónde anclar nuestra esperanza. Y el conocer a Dios te fortalece, porque antes vos pasabas esas situaciones solo, pero ahora ya no lo pasás solo, porque Él lo pasa contigo. Jesucristo nos enseñó que en el mundo vamos a tener muchas pruebas y aflicciones, pero que no estábamos solos. Y mucha gente que cree en Dios cae constantemente en un estilo de vida ya en estas cuestiones, porque te puede pasar que te deprimas, te puede pasar que pases por pánico y un montón de cosas, porque sos humano y son cosas que te pueden pasar, pero que vivas en ese estilo de vida sí habla de un problema que está teniendo tu vida en tu manera de pensar sobre ella. Y el conocer a Dios, conocer sus promesas, conocer cómo Él te mira, conocer su perfecta voluntad para tu vida y que no estás solo, eso te ayuda a tener una cosmovisión de la vida totalmente diferente. El diccionario, por ejemplo, dice de la palabra intimidad que, o lo traduce como una relación de amistad muy estrecha, de gran confianza. Procede de una palabra que significa, o una palabra latín, intus, que equivale a dentro. O sea, la verdadera intimidad ocurre dentro de nosotros.
La intimidad ocurre dentro de nuestro corazón. Supera el hecho de estar solo acompañado por alguien externamente. Es algo que sucede en nuestro interior. Aquellos actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance del público. Eso es intimidad. Pensá en el matrimonio, si sos casado. Si no sos casado, bueno, yo te lo voy a decir. La intimidad en este caso con tu esposo o tu esposa, ¿dónde ocurre? ¿En lo público o en lo privado? Ocurre en lo privado, porque ahí es donde realmente la pareja espíritu, alma y cuerpo es uno solo. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos ese tipo de intimidad con Él. Hace rato te mencionaba Salmos 25:14, te lo vuelvo a repetir, que dice que el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Pero en la versión de la Reina Valera dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con aquellos que le respetan y apartan tiempos para conocerle en intimidad. Una palabra sinónima de intimidad sería conexión. Y conexión, el diccionario lo traduce como, o te lo voy a leer tal cual, dice: unión que se establece entre dos o más cosas. Pueden ser aparatos, sistemas, lugares, etc. O personas, para que entre ellas haya una relación o una comunicación. Una conexión es un enlace o una atadura que une una cosa con otra. Y a ese nivel de vida es que Dios te quiere llevar. Por eso 1 Corintios 6:17 dice: pero cuando alguien se une al Señor, en este tipo de intimidad, en este tipo de relación, en este tipo de convicción, el Señor y esa persona se vuelven uno solo en el Espíritu. Jesús fue nuestro mayor ejemplo de intimidad. Y para ir terminando esto que te quiero dejar para pensar, ¿cuál es el pretexto de la mayoría de las personas, o que tenemos la mayoría de las personas, para no tener este tipo de intimidad con Dios a solas? Sino normalmente nuestra experiencia con Dios ser en lo corporativo, en medio de muchas personas, pero no en la intimidad. ¿Que no tenemos tiempo? ¿Por qué a la gente o a aquel creyente le cuesta tanto apartar tiempos a solas para pasar tiempo con Dios? Porque normalmente el pretexto es: no tengo tiempo. Y a veces pareciera una excusa realista o verdadera por todas las actividades que yo tengo. Pero yo quiero leerte, ya que Jesús fue nuestro mayor ejemplo, lo que dice de Jesús al respecto. Jesús era el hombre probablemente más famoso de la tierra en el tiempo que él pasó aquí en forma de hombre, ya que él era Dios. Pero ustedes saben que él vino en condición de hombre a la tierra. Todo el mundo quería hablar con Jesús, todo el mundo quería escucharle a Jesús. De hecho, dice que los niños querían escucharle a Jesús, los adolescentes, los jóvenes querían escucharle a Jesús. Todo el mundo de todos los estamentos de edades querían hablar con Jesús. Y él era probablemente la persona más famosa de ese tiempo que pasó por la tierra, y hasta hoy día probablemente sea la persona más famosa que pasó aquí por la tierra. Pero miren lo que dice de él. Pero su fama se extendía más y más. Estoy leyendo Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16. Y se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Si hay alguien que podía tener un pretexto perfecto para no intimar con Dios, era Jesús. Porque no tenía tiempo. Pero él, en medio de todo eso, entendía que lo primordial para que su vida funcione verdaderamente era desarrollar una amistad, una intimidad, una cercanía con Dios de forma personal. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque yo escucho mucho hoy que se dice que tu llamado es hacer cosas para Dios. Pero en realidad tu verdadero llamado es la comunión con Jesucristo. ¿Por qué mucha gente no comparte su fe? ¿Por qué mucha gente no asume la comisión de ir y hacer discípulos? Aquellas personas que no le conocen, o gente que empezó a conocerle, pero necesita que alguien le guíe en ese caminar con Dios en base a la experiencia de la palabra. ¿Por qué no lo hacen? Y cómo que se tiene que suplicarle a veces a esas personas que lo hagan. Porque no están enamorados, no tienen comunión con el Señor. Y sin embargo, cuando vos aceptás el llamado de Dios, la invitación de conocerle, intimar con Él, desarrollar una amistad personal, te vas a enamorar del corazón de Dios, te vas a enamorar del carácter de Dios, de la belleza de su persona, de su pensamiento sobre vos, sobre los demás. Y el resultado natural es que vas a querer compartir eso con todo el mundo. Y yo te doy un ejemplo de las mujeres, que a mí me llama mucho la atención. La mujer, cuando se enamora, se enamora. Literalmente, cuando la mujer se enamora, se enamora. No digo que los hombres no, pero las mujeres son muy especiales en eso. Y vos puedes hablar con esa persona, con esa mujer que está enamorada, y ella en la conversación sí o sí te va a meter a su novio. Te va a decir: vos sabés que mi novio tal cosa, y vos sabés que mi novio tal cosa, y vos le querés decir: a mí qué me importa tu novio, pues no estamos para hablar de eso acá, ¿verdad?
pero ella no puede separar el objeto de su amor del objeto de su conversación. Entonces, el día que realmente vos aceptes este llamado del Señor, inviertas tiempo dedicado a conocerla a él en intimidad, yo te aseguro que vas a empezar a aceptar los desafíos que Dios te va a empezar a revelar, el por qué naciste en esta tierra, para qué naciste en esta tierra, tu propósito, y vas a empezar a caminar en ese propósito sencillamente porque aceptaste la invitación de vivir en intimidad con Él, aceptaste la conexión con Él para ya no caminar solo en esta tierra y poder llevar adelante todo aquello para lo cual verdaderamente fuiste diseñado. Entonces no te olvides, el verdadero secreto es aprender a intimar con Dios para que tu vida verdaderamente funcione. La pregunta hoy es el desafío que yo te dejo de parte del Señor es, ¿vas a aceptar esa invitación o esa convocatoria? Yo te desafío a que lo hagas porque te aseguro que te va a cambiar la vida. Pensemos juntos.